Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se clava en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, y en mi seducción que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdas los momentos junto a ti. Amén. Amén, Padre. En el nombre de Jesús. Tu fuego, Padre, está descendiendo, Dios mío. En el nombre de Jesús. Podemos sentir tu presencia, mi Dios. Fluyendo. Pueblo mío, regresa a mí, dice mi Dios, dice nuestro Dios. Regresa a mí. Mírame. Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo tome el control, Dios mío, de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Dios mío.
Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, mi Dios. Venimos a tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesús. Nos humillamos ante ti, Padre. Nos despojamos, Dios mío, de todo orgullo, de toda arrogancia, de toda vanagloria, Dios mío. Solo en ti hay palabra de vida, Dios mío. Tú has venido a hablarnos el día de hoy. Tú has venido, Dios mío, Espíritu de Dios, a hablarnos. Dios mío, poderoso Dios. Gracias por tanto amor, por tanta misericordia, mi Dios. No merecemos tanto, Dios mío. Espíritu de Dios. Oh, Dios mío. Tu palabra dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros, Dios mío, nos disponemos y nos humillamos, Padre, a recibirte, Dios mío. A recibirte, mi Dios, en el nombre de Jesús. Nos despojamos de nuestros pensamientos. Nos despojamos, Dios mío, de nuestra razón, Dios mío. Y reconocemos que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Dios mío, que tú eres el dueño de los tiempos. Tú eres el dueño de los tiempos, Dios mío. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno, mi Dios. Dios habla a un pueblo que le busca de todo corazón. A un pueblo que se humilla. Un pueblo que le reconoce. Dios nos habla de muchas maneras. Sueños, visiones, experiencias. Y abre nuestros ojos y oídos a su palabra. En el nombre de Jesús. Y aún así calláramos. Aún así las piedras hablarían. Porque nada puede oponerse al propósito de Dios. Nada puede contener la presencia de Dios. Por eso el día de hoy el Espíritu Santo ha traído un mensaje. Un mensaje de edificación. Un mensaje de vida a su pueblo en el nombre de Jesús. A su pueblo en el nombre de Jesús. Así como dice en Corintios, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos va a llevar a una dimensión donde nunca antes hemos estado. Por eso está rompiendo muchas cosas en nosotros. Porque somos vasijas de barro. Y si es necesario que Él nos rompa, nos va a romper. Porque nos va a hacer nuevamente conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Conforme a sus designios, conforme a su amor, conforme a su misericordia, conforme a su gracia. Y cosas que ojo no ha visto, y cosas que oído no ha oído, ni cosas que han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios está preparando para su pueblo en este tiempo. El Espíritu Santo fluye y toma el control y trae un mensaje a su iglesia. Un mensaje a su iglesia. Debemos tener un temor a Dios al compartir su mensaje.
Desde hace un tiempo para acá, yo le pedía mucho a Dios que si me permitía abrir mi boca, que hubiera en mí ese temor para que cada vez que yo abriera mi boca fuera tu Espíritu Santo hablando, que no fuera yo. Y yo le pido mucho a Dios que si en algún momento yo llego a hablar algo que sea mío, prefiero cerrar mi boca, porque el Espíritu Santo es el que conoce. Nuestro Dios conoce la condición de su pueblo. Nuestro Dios conoce lo que realmente cada corazón necesita. Y este mensaje que vamos a compartir de hoy es un mensaje que, aunque no sea fácil de escucharlo, es necesario, porque es el mensaje que el Espíritu Santo ha traído el día de hoy a nuestros corazones y a su pueblo. Porque la palabra de Dios dice que sus caminos están por encima de los nuestros, que sus pensamientos están por encima de los nuestros. Y es necesario que el Espíritu Santo tome el control de la reunión, tome el control de su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos a la soberanía y el poder de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? El Espíritu de Dios viene a traer orden y a organizar y a quitar todas las tinieblas con su luz. Así como sucedió en el libro de Génesis, vamos a estar moviéndonos por la palabra en el nombre de Jesús, conforme a como el Espíritu Santo nos vaya guiando. Me van a perdonar las hermanitas si de pronto en algún momento paso de mensaje, de pasaje muy rápido y no les doy la oportunidad de buscarlo. Pero vamos a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Vamos a disponer nuestros corazones y la iglesia de Dios oye y abre sus oídos a lo que el Espíritu Santo tiene para hablar el día de hoy, en el nombre de Jesús. El propósito de Dios en este tiempo es traer orden a su iglesia. Orden a su iglesia, en el nombre de Jesús. Así como dice en el primer versículo del capítulo 1 de Génesis. Dice lo siguiente, en el nombre de Jesús. Dice, al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo dice, y la tierra estaba desordenada. Desordenada. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, que nosotros ya lo conocemos, es el que dice, y Jesús lloró. Jesús lloró. Porque nuestro Dios no es insensible. Nuestro Dios se siente por un pueblo que ha estado desorganizado, por un pueblo que ha estado vacío de corazón, por un pueblo que ha estado andando en tinieblas. Y la tierra estaba desordenada, dice este versículo, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se mueve sobre la faz de las aguas, aún en medio de las tinieblas, aún en medio del desorden. El Espíritu de Dios se mueve. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Que dijo Dios, sea la luz. El Espíritu de Dios ha venido a traer luz y a disipar las tinieblas. El Espíritu de Dios ha venido a traer orden, a organizar, a tomar el control, a moverse con libertad, con una libertad que muchas veces nosotros le hemos quitado. Pero Él ha venido el día de hoy a traer orden. Él ha venido a traer orden a su pueblo, a su iglesia. Él ha venido a traer la luz en medio de las tinieblas. El Espíritu de Dios habla de muchas maneras. Dios nos ha hablado de muchas maneras por medio de sus instrumentos,
Todo este tiempo Dios nos ha estado hablando. Y anoche una familiar tuvo un sueño que me recordaba, y me lo contaba esta mañana, y me recordaba un sueño que tuvo una hermanita ya hace algunos meses en Palabra de Vida. Y si Dios nos da la oportunidad, vamos a escuchar el sueño en algún momento, el día de hoy, si el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. Y este sueño que nos contaba esta hermanita hace ya algunos meses, decía que ella se veía en ese sueño hablando en lenguas. Ella se veía intercediendo. Y de repente llegó la presencia de Jesús. Vino Jesús y empezó el arrebatamiento. Y ella veía cómo el pueblo de Dios era arrebatado, pero muchas personas se quedaban. Y esta hermanita decía en el sueño que ella se quedó, pero ya no entendía el por qué no había subido con Jesús. El por qué no había subido con Jesús. Y el sueño que compartían con nosotros esta mañana precisamente tenía que ver con eso, porque el Espíritu de Dios nos recuerda nuevamente y nos trae a memoria todas estas cosas que están sucediendo. Nosotros, el Espíritu de Dios nos ha hablado muchas veces. Nosotros no somos salvos por los dones. Nosotros no somos salvos por nuestra propia sabiduría. Nosotros no somos salvos por los talentos. Nosotros no somos salvos por el tiempo que llevemos caminando con Dios. Nosotros somos salvos por gracia, por la misericordia de Dios, porque realmente haya una humillación en nosotros verdaderamente. Verdaderamente. Y por eso Dios nos habla de muchas maneras. El día de hoy vamos a estar analizando algunos pasajes que el Espíritu Santo me ha en su misericordia, porque no soy digno de transmitir este mensaje, pero el Espíritu de Dios viene con poder, viene con misericordia, porque Él nos ama. Entonces vamos a ir analizando algunos pasajes, y a medida que vayamos avanzando por estos pasajes, el Espíritu Santo nos va a ir hablando sobre algo que está muy relacionado a lo que nos compartía el pastor Orlando hace unos días, de que Dios nos ha entregado a nosotros unas llaves que pueden abrir puertas, pero también hay otras llaves que cierran puertas. Hay llaves que acercan la presencia de Dios, pero hay llaves que alejan la presencia de Dios. Entonces vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 37, perdón. Vamos a analizar desde el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 14 en el nombre de Jesús. Y dice Ezequiel, en el nombre de Jesús, dice: la mano de Jehová vino sobre mí. La mano de Jehová que vino sobre mí. Así como la mano de Jehová está viniendo sobre su pueblo. La mano de Jehová está viniendo sobre cada uno de nosotros. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Aquí nos damos cuenta que no es por nuestras propias fuerzas, sino en el Espíritu de Dios. Me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. De huesos. Este pasaje nosotros ya lo hemos leído muchas veces. Lo hemos escuchado muchas veces. Un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo, en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. ¿Cuántos huesos secos habían? Muchísimos. Y por eso el Espíritu Santo me traía recuerdo ese sueño de esta hermana. Porque en ese sueño decían que eran muchos los que se quedaban. Muchos los que no iban a la presencia de Jesús. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera.
No era cualquier sequedad, eran secos que en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Quién es el que lo sabe? Nuestro Dios es el que lo sabe. Nuestro Dios es el que lo sabe. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, iglesia, el día de hoy. Oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová. Porque así como Dios ponía en la intercesión, porque hoy tuvimos una intercesión hermosa que el Espíritu Santo puso, así como ha puesto en el corazón de sus siervos estos días, disponernos a clamar a nuestro Dios. ¿Para qué? Para oír la palabra de Jehová, porque nosotros somos conscientes de que solamente en su palabra hay vida, solamente en su palabra hay salvación, solamente en su palabra hay sanidad. Por eso dice el Espíritu Santo, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, porque ya no andarás más en tus propios pensamientos, ya no andarás en tu propia razón, andarás por mi espíritu, dice la palabra de Dios. Andarás por mi espíritu. Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, porque el Espíritu de Dios ha venido a traer vida y vida en abundancia. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, que yo soy tu Dios, que yo soy el que te llamé, que yo soy el que te escogí, que yo soy tu Dios. Sabréis que yo soy Jehová y me reconocerás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y dice el versículo 7, profeticé, pues como me fue mandado. ¿Cómo debemos hacer nosotros? Como decía el pastor Orlando, obedecer. Tal cual como Dios nos ha mandado. Si Dios nos ha mandado a humillarnos, ¿qué debemos hacer? Humillarnos. Si Dios nos ha mandado a ser humildes, ¿qué debemos ser? Humildes. Dice, como me fue mandado, así hice. Y un ruido, mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, porque cuando viene la palabra de Dios, estremece. Dice la palabra de Dios que estremece hasta lo más profundo del corazón. Y hubo aquí que un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Se juntaron. ¿Cuánta sequedad no ha habido en el pueblo de Dios? ¿Cuánta sequedad no ha habido en nosotros? Por eso el Espíritu Santo de Dios habla. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu, a pesar de que ya tenían vida. Aparentemente no había en ellos ¿qué? Espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová, porque cuando Dios habla, así se hace. Cuando Dios dijo, hágase la luz, se hizo la luz inmediatamente. Porque cuando Dios da su palabra se cumple. Y dice, así ha dicho Jehová el Señor Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y vivirán. Este pueblo de Dios vivirá, porque el Espíritu Santo está soplando sobre cada uno de nosotros que hemos sido llamados. Y estos huesos vivirán. Vivirán. Y profeticé como había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Nosotros ya sabemos qué quiere decir estar sobre los pies, porque la palabra de Dios dice
que parte de la armadura que el Espíritu Santo nos da es el calzado del Evangelio. Por eso nosotros debemos estar que sobre nuestros pies un ejército grande en extremo es el que está levantando Dios. Un ejército que realmente reconoce la presencia de Dios, un ejército que se humilla, un ejército que realmente sabe que no hay victoria si no hay humillación. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. Todos estos huesos son su iglesia. Aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Porque cuando hay sequedad, se pierde la esperanza. Porque lo único que trae esperanza es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso Dios nos está quitando tantas cosas de nuestros corazones. Porque ya no podemos seguir confiando en lo que hemos confiado todos estos años. Ya no podemos seguir confiando en lo que hemos estado confiando humanamente en todos estos años. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros. Yo saqué de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pueblo que mío, porque le pertenecemos a Él. Nosotros no le pertenecemos a ninguna denominación. No le pertenecemos a ningún título. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos su pueblo. Somos su pueblo. ¿Le pertenecemos a quién? A Él. A nuestro Dios. Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. Dice Jehová. Dice Jehová. El Espíritu Santo nos llevaba a esta cita en Ezequiel, que a pesar de que la hemos leído, el Espíritu Santo nos la vuelve a traer. Y dice el Espíritu Santo: hay una razón por la cual estos huesos estaban secos. Porque estos huesos no se secaron de la noche a la mañana. Hay una razón por la cual estos huesos estaban secos. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe preguntarse: ¿por qué? ¿Por qué estos huesos estaban secos? ¿Por qué esta iglesia estaba seca? ¿Por qué el pueblo de Israel? ¿Por qué el pueblo de Dios ha tenido tanta sequedad? ¿Por qué? Vamos a ir a la siguiente cita en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Génesis capítulo 1. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3 en el nombre de Jesús. Se está fluyendo Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 3, dice lo siguiente: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen el nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Por eso Dios nos estaba hablando de los huesos secos. Porque nosotros no solamente debemos tener un nombre, nosotros debemos tener vida en el Espíritu. Yo conozco tus obras. ¿Quién conoce nuestras obras? Nuestro Padre Celestial. Porque Él todo lo conoce, Él conoce nuestros corazones. Dice el versículo 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Cuánto hemos recibido nosotros? ¿Cuánto? Todos los días recibimos gracia, misericordia.
de parte de nuestro Dios. Dios nos bendice en gran manera. ¿Cuánto hemos recibido? ¿Cuánto maná hemos recibido del cielo? ¿Cuánto maná? ¿Cuánta palabra de Dios hemos recibido? Acuérdate pues de lo que has recibido, dice el Espíritu Santo. Acuérdate de lo que has oído y guárdalo. Guárdalo, dice el Espíritu Santo. Porque muchas veces somos olvidadizos. Dice el Espíritu de Dios, guárdalo en tu corazón, séllalo en tu corazón y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Por eso Dios está llevando a un pueblo a que se humille delante de Él. Porque estas vestiduras que nosotros tenemos necesitan ser cambiadas. Y Dios nos va a revestir nuevamente. Y Dios nos va a mostrar el camino. Y Dios nos va a enseñar. Y Dios nos va a abrir los ojos para que lleguemos a decir lo que decía Job. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven verdaderamente. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Seremos vestidos de qué? De vestiduras blancas. De vestiduras blancas. Y confesaré su nombre delante de mí, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Delante de sus ángeles. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es esta palabra. Solamente puedo imaginarme ese momento en el nombre de Jesús. Cuando estemos delante de Jesús y Jesús esté delante del Padre, diciéndole al Padre, aquí está mi siervo, que fue fiel, que se humilló, que escuchó mi palabra, que sirvió a sus hermanos como yo le había mandado. Aquí está Sara, aquí está Sandra, aquí está Cristina, aquí está Luis, aquí está Olga, aquí está Marlene, aquí está Yuri. Delante de tu presencia, aquí está Maribel, aquí está María Isabela, aquí está Luz, aquí está Lideis, aquí está Karina, aquí está Juana, aquí está Josefina, aquí está Javier, aquí está Erika, aquí está Erika Castiblanco, Erika Herrán, aquí están mis siervos que se negaron a sí mismos y aún en contra de su propio orgullo, aún en contra de sus propios pensamientos, corrieron a mi presencia. Corrieron a mi presencia porque había en ellos un corazón dispuesto, porque había en ellos conocimiento y conciencia de que yo, Jehová, era la única fuente de vida, de que yo, Jehová, era su único sustento. No se basaron en sus propias fuerzas. Escuchaban mi Espíritu Santo. Dejaban fluir mi Espíritu Santo con libertad. Con libertad. Aquí están mis hijos. Aquí está Alejandra. Aquí está Claudia. Aquí están mis hijos. Por eso soplo este día sobre estos huesos secos. Porque no habrá más muerte en mi pueblo. En el nombre de Jesús. No habrá más muerte en mi pueblo. No habrá más orgullo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque viviréis. Viviréis. Habrá espíritu en vosotros. Espíritu de vida. Espíritu de vida. En el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos enseña.
El Espíritu Santo nos muestra que hay unas llaves, como decía el pastor, como decía Dios por medio del pastor Orlando. Hay unas llaves que Dios nos ha entregado para abrir la presencia de nuestro Dios. Pero Dios no quiere que sigamos utilizando las llaves que han alejado la presencia de Dios y que han traído sequedad al pueblo. Vamos a analizar unos pasajes que el Espíritu Santo nos va a permitir analizar para mirar cuáles son estas llaves. Ya por medio de la palabra del pastor Orlando habíamos visto que el agradecimiento y la obediencia. Pero el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy de una llave que mueve poderosamente el corazón de nuestro Padre, que Dios nos la entregó. Y vamos a ir analizando en el nombre de Jesús. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos 16 al 21. Vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16 al 21. Dice la palabra de Dios. En el versículo 16 dice lo siguiente: mas cuando ya era fuerte, aquí este pasaje nosotros también lo hemos escuchado, habla del rey Uzías, que Dios le dio tanto, le dio muchas cosas, Dios lo apoyó en muchas cosas en su camino, lo bendijo grandemente. Pero cuando ya era fuerte, su corazón que se enalteció para su ruina. Y eso sucede cuando nos enaltecemos, traemos ruina a nuestras vidas. ¿Por qué el pueblo de Dios ha estado tan seco? Porque hemos querido enaltecernos a nosotros mismos, trayendo ruina, trayendo sequedad. Dice, más cuando ya era fuerte, es decir, después de que Dios le dio todo, después de que Dios lo bendijo, después de que Dios le dio talentos, después de que Dios le dio dones, después de que Dios le abrió los ojos, los oídos para escuchar su palabra, después de todo esto, su corazón se enalteció, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, la ofrenda. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha hablado de la ofrenda? De la ofrenda, porque Él ya no quiere más ofrendas donde hagamos sacrificios con animales cojos, con animales tuertos. Él quiere una ofrenda verdadera. Por eso dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Y todo esto a causa de ¿qué? De que su corazón se había enaltecido. El haberse puesto en esa condición de orgullo, de arrogancia delante de Dios, trajo ¿qué? Sequedad, trajo ruina sobre su vida. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Es decir, aún en él había esa terquedad, ese orgullo. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Todas estas son las consecuencias del orgullo. Todas estas son las consecuencias de no depender de Dios, de no querer humillarnos delante de Dios. Entonces aquí está la llave que cierra, que aleja la presencia de Dios. Enaltecernos a nosotros mismos, el orgullo, la arrogancia. Por eso el Espíritu de Dios nos habla y nos venía hablando por medio de las intercesiones que estábamos haciendo el día de hoy. Desde las hermanitas que estaban orando en la mañana, el Espíritu Santo ya venía hablando del orgullo, de la prepotencia, de la vanagloria.
porque Dios quiere un pueblo que dependa solamente de Dios, porque Dios quiere traer vida sobre los huesos secos. Y por eso el Espíritu Santo nos habla y dice: se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. La lepra estaba en su frente. La palabra de Dios dice que él al humilde lo mira de cerca, pero el orgulloso que él lo humilla y lo mira de lejos. La lepra estaba en su frente y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. ¿Quién lo hirió? Jehová. Por eso el Espíritu Santo nos habla en este tiempo, en este momento, porque nos ama. Él nos ama. Y Él no quiere que nada de esto le ocurra a su pueblo. Por eso nos ha hablado, por eso la ha convocado. Porque nosotros estamos aquí en un ayuno, no para hacer un ayuno más, sino para humillarnos delante de Dios, porque somos conscientes de que la palabra de Dios puede transformarlo todo, puede cambiar todo lo que nosotros tenemos en nuestros corazones. Dice el versículo 21, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Entonces, hermanos, si nos podemos dar cuenta en esta parte, el haberse enaltecido trajo consecuencias. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Fue excluido de la casa de Jehová. Qué impresionante esto, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío. Ninguno de nosotros queremos ser excluidos de tu casa, mi Dios. Por eso tú nos hablas, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, mi Dios. Y Jotam, su hijo, estuvo a cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra, en el nombre de Jesús. Vamos a ver otro pasaje que el Espíritu Santo nos da para hablarnos precisamente de eso, de la llave que aparta la presencia de Dios y que impide el fluir del Espíritu Santo en su pueblo y que da una posterior sequía y que hace que los huesos estén secos. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 1 al 6. Dice Primera de Reyes, capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 al 6, que también un instrumento de Dios nos había compartido este pasaje ya esta semana, pero el Espíritu de Dios nos está guiando, porque obviamente la palabra de Dios es tan profunda, que la palabra de Dios va mucho más allá de nuestro entendimiento, que cada vez que nosotros leemos un pasaje, el Espíritu Santo nos habla de diferentes maneras, y por eso vamos a leer una parte de este pasaje nuevamente. Y vamos a mirar desde el versículo número 1. Dice aquí: he aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino a Judá, a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Es decir, Jeroboam estaba ahí ofreciendo ¿qué? Sacrificio. Estaba ofreciendo una ofrenda. Aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová. Es decir, este siervo que había sido enviado por Dios traía ¿qué? Un mandato, una ordenanza de parte de nuestro Dios poderoso. Y dijo: altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, que quemaban sobre ti incienso. Es decir, sacrificará ¿qué? Todo ese orgullo, toda esa vanagloria, toda esa altivez que había impedido
el fluir del Espíritu Santo con los sacerdotes. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. Volvemos otra vez a los huesos secos. Sobre ti quemarán huesos de hombres. Porque no quisieron escuchar la palabra de Dios, porque no quisieron humillarse ante el Dios poderoso. Y aún así, la misericordia de Dios traía un mensajero que tal vez no era agradable a los ojos de Jeroboam. Así como muchas veces Dios envía un mensajero a nuestra casa. Pero que Dios nos guarde de rechazar sus mensajeros. Porque muchas veces rechazamos los mensajes porque pensamos que el mensajero no va de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestra razón humana. Pero cuando Dios envía un mensajero es para recibirle, para abrir nuestro corazón. Porque Dios envía un mensaje con un propósito, Y dice el versículo 3, y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. ¿Quién es el que está hablando? Jehová. Jehová es el que está hablando. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Se derramará. Y lo que viene a continuación es impresionante. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios. ¿Del varón de qué? De Dios. No era un varón que se estaba moviendo por su propia voluntad. Era un varón que había sido enviado con un propósito, con una palabra de lo alto. Y dice Jeroboam, cuando oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar. Tal vez esto a nosotros en este momento también nos parecería como descabellado. Que venga un hombre a traer una palabra contra el altar, extendiendo su mano y trayendo una palabra contra el altar. Esto solamente lo había podido entender una persona que hubiera estado andando en el Espíritu. Pero estos sacerdotes y Jeroboam andaban en sus propios pensamientos, en su propio orgullo, porque se habían enaltecido a ellos mismos, así como sucedió con el rey Usías, se habían enaltecido a ellos mismos. ¿Y qué hizo Jeroboam? Extendiendo su mano desde el altar dijo, prendedle. Mas la mano de Jehová se extendió contra él. La mano que había extendido contra él, se le secó. Es decir, hubo sequedad en su mano y no la pudo enderezar. Porque vino sequedad sobre Jeroboam. Porque Dios había decidido dar un mandato. Y Jeroboam decidió maldecir lo que Dios había bendecido. Dios había bendecido a este varón de Dios con una palabra de Jehová. Pero porque Jeroboam estaba andando en sus propios pensamientos, en su propio orgullo, decidió irse en contra de este instrumento de Dios, en contra del mandato de Dios, en contra del mensaje que Dios había compartido. Y vino sequedad sobre su mano. Vino sequedad. Su mano que se le secó y no la pudo enderezar. Porque cuando Dios trae sequedad a causa del orgullo, a causa de la vanagloria, nadie, por más de que se esfuerce, puede volver a dar vida, porque solamente nuestro Dios en su misericordia es el que da vida. Solamente Él en su misericordia. Así como Él dio vida a ese palo seco, a esa vara seca de Aarón. Y había una vara seca y de esa vara surgió una hoja verde. Pero solamente Dios, que es un Dios sobrenatural, es el que da vida a lo seco. Solamente Dios. Por eso Dios nos habla por medio de este pasaje y nos dice, no maldigas lo que Dios ha decidido bendecir.
No maldigas los instrumentos que Dios ha decidido bendecir. Dios ha hablado por medio de instrumentos que ni conocíamos. En este tiempo Dios está levantando instrumentos de Dios que ni siquiera nosotros conocíamos. Pero debemos que recibirles, porque vienen de parte de Dios. Esta es una de las causas, el rechazarle al mandato de Dios, el rechazarle a sus instrumentos, a los instrumentos que Dios ha puesto. Y Dios nos va a hablar de muchas maneras. Entonces no se les haga raro, hermanos, que ustedes vayan y se paren en un semáforo y la persona que está allí en el semáforo tratando de vender dulces se les acerque y les hable de Dios, porque Dios va a utilizar muchas maneras para hablarles. Muchas maneras, pero hay de nosotros si nosotros rechazamos los mensajeros, hay de nosotros si nosotros señalamos y maldecimos lo que Dios ha decidido bendecir. Nosotros no podemos maldecir lo que Dios ha decidido bendecir. No podemos, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, y por eso el Espíritu en su amor, en su misericordia, nos habla el día de hoy. Porque Él dará vida a estos huesos secos. Él dará vida a estos huesos secos. Más adelante en este capítulo, vemos que a pesar de que Jehová volvió a dar vida a la mano de Jeroboam, porque en los siguientes versículos, Dios en su misericordia vuelve a darle vida a la mano de Jeroboam. Y a pesar de eso, más adelante nos damos cuenta que aún así, habiendo visto el poder de Dios, persiguió al siervo de Dios, lo persiguió. Es decir, ensilló un burro y se fue detrás del siervo a perseguirlo. Eso también nos quiere decir que por más milagros que a veces nosotros veamos, por más proezas, esas cosas no nos van a salvar. Porque ya hemos visto bastantes testimonios. También el pastor nos hablaba de los leprosos. El pastor Orlando nos hablaba de los leprosos, del agradecimiento. Porque no todos los que vemos milagros, no todos los que vemos proezas de Dios, muchas veces no somos agradecidos. Y Jeroboam no fue agradecido con Dios. Al contrario, siguió persiguiendo al siervo de Dios. Y lo peor de todo, usó palabra de Jehová para manipular y usarla en beneficio propio, diciendo: yo también soy profeta, yo también soy hijo de Dios, ven conmigo y come conmigo, yo también. Por eso Dios nos habla el día de hoy, que Dios nos libre de utilizar la palabra de Dios para nuestro propio beneficio, para nuestros propios pensamientos. Porque la palabra de Dios es sí y amén. Y este orgullo y esta vanagloria que tuvo Jeroboam trajo muerte, que posteriormente, al finalizar este capítulo, si ustedes desean leerlo, más adelante trae muerte. Si quieren repasar el capítulo completo, trae muerte. Y la casa de Jeroboam fue quitada de la faz de la tierra. Fue quitada de la faz de la tierra. Vemos aquí como la arrogancia y el orgullo es una llave que definitivamente nos desconecta y nos saca del camino, y muchas veces sin darnos cuenta, porque el orgullo muchas veces también enceguece, la altivez enceguece. Hemos escuchado muchas veces que es necesario que llevemos fruto en abundancia, pero ¿cómo puede haber fruto en medio de la sequedad? ¿Cómo puede haber fruto en medio de unos huesos secos? Pero ¿por qué hay sequedad? Ya el Espíritu Santo nos está enseñando. El Espíritu Santo nos está enseñando. ¿Cómo puede haber vida en unos huesos secos? Solamente la palabra de Dios. Por eso decía aquí en Ezequiel: profetiza sobre estos huesos secos y vivirán. Y vivirán. Podríamos decir que lo lógico es que haya sequedad porque no nos hidratamos.
Naturalmente cuando hay sequedad es porque no nos hidratamos, ¿cierto? Porque no tenemos agua, porque muchas veces no hemos querido conectarnos verdaderamente con la fuente de vida. El rey Uzías se desconectó de la presencia de Dios y se centró en todo lo que Dios le había dado. Así como la esposa de Lot, que esa historia también el Espíritu Santo nos ha permitido repasarla varias veces. Así como la esposa de Lot dejó de mirar hacia adelante, hacia lo que Dios le había dicho, y su vida se secó. Su vida se secó. He aquí la causa de por qué estos huesos estaban secos, de por qué hay sequedad en el pueblo de Dios. Aquí hemos analizado, por la misericordia de Dios, la llave que cierra el fluir y el fuego del Espíritu Santo, llevándonos a la sequedad y al estancamiento, Pero ahora el Espíritu Santo nos va a llevar a ver una llave que ya Dios nos ha entregado, que provoca que Dios se acerque con tanto poder, que si la usamos, nos sorprenderíamos de lo impresionante del poder de Dios. El Espíritu Santo se manifestaría con tanto poder si utilizamos esta llave. Entonces vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26, que dice lo siguiente. Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 24 al 26. Entonces vamos a leer lo siguiente. Y en aquel tiempo, Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová. Es decir, había una conciencia en Ezequías que a pesar de que estaba pasando por una enfermedad, hay conciencia en nosotros que Dios ha traído. Y somos conscientes de que a pesar de que ha habido tinieblas en el pueblo de Dios, a pesar de que ha habido enfermedad, a pesar de que ha habido sequía, ¿qué? Vamos a nuestro Dios, nos humillamos ante nuestro Dios, así como hacía aquí Ezequías, quien le respondió y le dio una señal. Dios nos está dando ¿qué? Una señal. Dios nos está dando una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Entonces nuevamente volvemos a mirar lo mismo que el Espíritu Santo nos está hablando. Se enalteció su corazón y vino la ira de Dios contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero en el siguiente versículo nos vamos a dar cuenta qué fue lo que marcó la diferencia entre Ezequías a los otros pasajes que hemos estado leyendo el día de hoy. Dice el versículo 26, pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló. Es decir, él entró en conciencia y dijo, no puedo abstenerme a la presencia de Dios. No puedo llenarme de mi propio conocimiento, no puedo llenarme de mis pensamientos, ya no puedo estancar el fluir del Espíritu Santo. Me humillo ante la presencia de mi Dios poderoso. Me humillo ante la presencia de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz. Y me despojo de este orgullo, me despojo de esta arrogancia. Y me humillo. Él y los moradores de Jerusalén. ¿Quién? Es decir, él se humilló, porque cuando un ministro, cuando un líder se humilla, también trae bendición sobre el pueblo de Dios. Por eso dice, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová. Porque hay una cosa que mueve el corazón de Dios, y es la humildad. Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Es decir, por todo el tiempo que Ezequías vivió, la misericordia de Dios estuvo ahí. Porque ese corazón humilde, el haberse humillado delante de Dios, evitó que la ira de Dios viniera sobre su casa, evitó que la ira de Dios viniera sobre el pueblo, evitó que hubiera sequedad en su casa.
el haberse humillado. La humildad es una llave que Dios nos está mostrando el día de hoy, que nosotros hemos conocido por mucho tiempo, la humildad. Pero es una llave que nos ha costado cargar. Es una llave que tiene mucho peso y nos ha costado cargarla. Tiene un peso impresionante. Es una llave labrada en oro de muchos quilates y nos ha costado mucho, porque muchas veces queremos ser usados por Dios de muchas maneras. Pero para ser ministros, para ser líderes, el pueblo de Dios, tenemos que ser ¿qué? Siervos. Tenemos que ser siervos. Tenemos que ser siervos. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Así como dice en Lucas. En Lucas dice, porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta en la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta en la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y esto lo decía ¿quién? Jesús. Lo decía Jesús con una humildad, con una sencillez, enseñándonos el poder de humillarnos ante Dios, entregándonos esta llave que es la humillación, la humildad ante Dios. Pero para poder ser siervos debemos ver cómo Dios ve y sentir cómo Dios siente. Si nosotros realmente queremos ser siervos de Dios, tenemos que ver cómo Dios ve y sentir cómo Dios siente. Y si queremos sentir cómo Dios siente, debemos sentir como Jesús siente, pues Jesús y el Padre son uno solo en el Espíritu. Y si queremos sentir como Jesús siente, debemos humillarnos como Él se humilló. Debemos humillarnos como Él se humilló. La palabra dice que Él se humilló tomando ¿qué forma? De siervo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y la peor muerte que había en ese entonces, la muerte de cruz. Se humilló. Se humilló. Hay una palabra que siempre me ha estremecido. Y es cuando se le acercaban los discípulos y le decían, Señor, tú eres bueno. Y Él decía, no, yo no soy bueno. Solamente hay uno bueno y es mi Padre que está en los cielos. Qué humildad. Un ejemplo impresionante de parte de Jesús. Una humildad que sobrepasa todo entendimiento. Y esa humildad la que nos entrega el Espíritu Santo. Esa humildad. Una humildad que mueve el corazón del Padre. Porque la palabra dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Él no lo rechaza. Él no lo rechaza. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. El problema es que muy pocos de nosotros queremos humillarnos. Todos en el pueblo de Dios quieren gloria sin sacrificio. Todos queremos ser ministros, pastores, apóstoles, profetas, sin tener que ser siervos. Sin tener que ser siervos. Pero Dios quitará la sequedad a causa de nuestro orgullo. Dios la quitará porque hay una promesa que reposa en el pueblo de Dios. Dios la quitará. El Espíritu de Dios habla y transforma. Dios nos dice que el que se humilla será levantado, mas el orgulloso y el arrogante lo mira de lejos. Lo mira de lejos. No quiere decir que no lo mire, porque la palabra de Dios dice que lo mira, pero lo mira ¿qué? De lejos. Así como veía a Israel cuando llegaron con tanta sed a esas aguas amargas, porque hay una palabra de Dios que habla de las aguas amargas. Y ese pueblo de Israel llegó con tanta sed, pero desafortunadamente esas aguas eran amargas. ¿Por qué? Porque ellos no querían humillarse ante Dios, sino que querían que fuera Moisés el único que se humillara ante Dios. Cada vez que ellos querían hablar con Dios decían, Moisés, ve tú y habla con Dios. Ve tú y habla con Dios. Y por eso Dios tenía que utilizar a Moisés para hablarle al pueblo, porque había un pueblo que no quería humillarse delante de Dios.
Y Moisés, ¿por qué fue tan usado por Dios? Porque Moisés se humilló delante de él. Él sabía que el mar se abría, no porque llevaba una vara, sino que él sabía que el mar se abría, porque había palabra de Dios que había sido decretada y que todo eso había sido por el poder de Dios. Por eso Moisés siempre subía al monte y se humillaba delante de la presencia de Dios. El tener una humillación verdadera delante de Dios abre la palabra de Dios de una manera tan poderosa que las cadenas se rompen, que Él trae vida a los huesos secos. Por eso, en aquel entonces, en esa historia de Ezequiel, aquellos huesos recobraban vida, porque hay poder en la palabra de Dios, hay poder en la humillación del pueblo hacia Dios, hay poder. Cuando un pueblo se humilla, Dios rompe cadenas, Dios trae sanidad, Dios trae restauración, Dios trae restauración, Dios trae restauración. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo. Esto es como algo hipotético en este versículo. Si se humillare mi pueblo, es decir, si se humillare porque no se ha humillado todavía. Pero si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro verdaderamente, y se convirtieren de sus malos caminos, se convirtieren de su arrogancia, de su orgullo, de sus pensamientos humanos, entonces yo oiré, porque la humildad que es una llave que mueve el corazón de Dios. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Sanará nuestros corazones, todos los corazones que han estado turbados, que han estado amargados, que no han tenido paz, que han quedado estancados por tanto tiempo. Porque ¿cuánto tiempo no duró el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto? 40 años. 40 años. Pero ya Dios no quiere más eso en nosotros, porque tiene una promesa que Él quiere cumplir en su pueblo. Pero es necesario que se cumpla esta condición. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Ya Dios nos ha sacado a nosotros de un proceso y estamos en un proceso diferente. Por eso tenemos que vivir en los tiempos de Dios. Porque Dios ha traído un tiempo nuevo. Dios ha traído una palabra nueva. Por eso el Espíritu Santo nos hablaba al principio. Tengo cosas para ti que ni oído oyó, ni ojo vio, ni han entrado a corazón de hombre. Son cosas nuevas que Dios está mostrando, que Dios nos está enseñando. Por eso es necesario que humillarnos delante de Dios. Humillarnos delante de Dios. Tenemos que dejar de mirar a nuestro alrededor. De qué hizo mi hermano, qué dejó de hacer. Enfoquémonos en nosotros mismos, en nuestro propio corazón y humillémonos. Vayamos individualmente a la presencia de Dios y humillémonos delante de Dios y digámosle: Padre, aquí estamos. Quito mis ojos de juicio, quito mi orgullo, quito mi arrogancia. Ya no quiero señalar más, ya no quiero estar pendiente de lo que hizo o no hizo mi hermano. Ya no quiero estar hablando de que si tal persona fue salva o no fue salva, porque eso solamente le corresponde a Dios. Lo que nos corresponde a nosotros es humillarnos delante de la presencia de Dios. Humillarnos delante de la presencia de Dios. Dice, ya para terminar este mensaje, dice Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Vamos a leer esta palabra para terminar en el nombre de Jesús. Entonces dije:
Ay de mí, que soy muerto. ¿Qué estaba diciendo el profeta acá? Entonces dije, ay de mí que soy muerto. El profeta no estaba diciendo, ay de mi hermano, ay de mi hermana. Estaba diciendo, ay de mí. Había una humillación en el profeta. Decía, ay de mí que soy muerto. Porque todo lo que tengo no me corresponde. Te pertenece a ti, Padre. Ay de mí. Porque siendo hombre, inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Han visto mis ojos al Rey, tanta misericordia, a pesar de que hemos tenido labios inmundos, a pesar de que hemos maldecido lo que Dios ha bendecido, a pesar de que hemos sido olvidadizos, a pesar de que hemos sido orgullosos, nuestros ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. ¿Y por qué este serafín voló con ese carbón encendido hacia el altar? Porque la humillación de parte de este profeta abrió una puerta poderosa que trajo carbón encendido al altar. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, dice nuestro Padre Celestial. Y mientras el altar esté encendido, mientras su pueblo se humilla a la presencia de Dios, hay esperanza. Mientras el altar esté encendido, hay salvación, hay sanidad. Mientras hay un pueblo que se humille delante de Dios con un corazón verdadero, despojándose de sus propios pensamientos, habrá esperanza para un pueblo, habrá vida, y estos huesos secos vivirán. Hermanos, en la voz de Dios está la salida. En su voz está nuestra victoria. Ya no miremos más hacia otros lados para señalar, para juzgar, trayendo sequedad. Ya no nos fijemos en nuestro orgullo. Despojémonos del orgullo. Despojémonos de la vanagloria, de nuestros pensamientos. Todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Nuestros dones le pertenecen a Dios. Nuestros talentos le pertenecen a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios, aún en lo natural. Si Dios nos ha bendecido naturalmente, todo lo tenemos por gracia, por misericordia de Dios. Nuestras fuerzas, nuestro trabajo, nuestras familias, el tener el privilegio de acercarnos a Dios, todo eso se lo debemos a Él. Todo se lo debemos a Él. En Dios está la autoridad para desatar y romper cadenas. No depende de nosotros. En nosotros no está el poder. Por eso humillémonos delante de Dios. Suya es la soberanía. Suyo es el poder. Suyo es el poder. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos por esta palabra. Por este mensaje, Dios mío, que tú has decidido traer a nuestros corazones el día de hoy. Yo no soy digno, Padre, de hablar. No soy digno de traer este mensaje, mi Dios. Solamente tú, Padre, en tu misericordia, en tu gracia, abres nuestras bocas para hablar a un pueblo que tú amas con todo tu corazón. A un pueblo por el cual tú lo diste todo, Dios mío. Tú has venido a dar vida y vida en abundancia, Padre. Tú quieres quitar toda sequedad en medio del pueblo. Por eso tú nos rompes y nos vuelves a hacer, Dios mío. Por eso tú nos quebrantas. Por eso tú permites, Dios mío, tantas circunstancias.
para que nosotros nos demos cuenta que dependemos solamente de Dios, que no dependemos de nuestros pensamientos, y que aún hasta al dar la palabra, Dios mío, te debemos honra, te debemos adoración, te debemos alabanza, aún hasta al traer tu mensaje, Dios mío. Llénanos de tu temor, Padre, y ayúdanos a recibir este mensaje conforme a tus designios, conforme a tu voluntad. Rompe, Dios mío, toda razón humana, rompe todo pensamiento, quita todo orgullo de nuestras vidas, Dios mío, quita el orgullo, Dios mío, de mi vida. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú fuiste el que me llamaste, tú fuiste el que me escogiste, mi Dios. En el nombre de Jesús. Quiero reconocer tu voz. Dios mío, tú estás abriendo los oídos de tu pueblo. Tú estás abriendo los ojos de tu pueblo. Y tú has decretado, Dios mío, que estos huesos vivirán. Que estos huesos vivirán. Porque será quitado de nuestros corazones todo lo que no te agrada, Dios mío. Porque ya no queremos vivir más de apariencias. Queremos tener una vida verdadera delante tuyo, mi Dios. Delante tuyo, ayúdanos, Dios mío. Solamente en tus fuerzas podemos hacerlo, mi Dios. Solamente en tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Y con la autoridad, Dios mío, que tú nos das en este momento, Padre, declaramos que estos huesos vivirán en el nombre de Jesús. Vivirán para la gloria de Dios. Vivirán en tu gracia, en tu misericordia, en tu amor. Y no habrá más sequedad. Que viviremos todos en armonía, en el nombre de Jesús. Todos en un solo sentir, en el nombre de Jesús. Unidos por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo fluirá con libertad en cada casa, en cada corazón, en cada familia, trayendo restauración, porque serán familias que se han humillado delante de Dios, que han decidido doblegar su corazón, porque ni siquiera se trata de doblar las rodillas, sino de tener un corazón que realmente se humille delante de Dios, un corazón que dependa 100% de Dios, un corazón que sepa que todo lo que tenemos y todo lo que hemos sido es por tu gracia, por tu misericordia, porque nosotros somos hombres, Dios mío, nuestra vida pasa y todo se acaba, pero tu palabra, Dios mío, permanece para siempre. Tu palabra permanece para siempre. Por eso, Dios mío, quita el orgullo, quita la vanagloria de nosotros, porque tu palabra dice que el orgullo es como la flor, que en la noche está, pero en la mañana se marchita y ya no está. Por eso, Dios mío, estamos pasando, Dios mío, por esta tierra, somos pasajeros. Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, por eso ayúdanos siempre a recordar la importancia de esta llave que tú nos das, la humildad, humillarnos ante ti, mi Dios, humillarnos siempre ante ti, Padre, en el nombre de Jesús, y saber que la verdad solamente está en ti, la verdad no está en mí, la verdad no está en nosotros, la verdad está solamente en ti, porque tu palabra dice, en el nombre de Jesús, que tú eres el camino, la verdad y la vida. Por eso a ti sea la gloria, la alabanza y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se acaba en tu mente y dices
dices que me amas, te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos.